día a todos, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marcelo Algorta, soy profesor adjunto de la Unidad Académica de de Neurocirugía del Hospital de Clínicas y encargado del área de estabilización espinal. Y bueno, esta charla está compartida con los colegas de CTI y por lo cual me voy a enfocar sobre todo en el manejo quirúrgico para no superponer conceptos. ¿Ah? Seguramente algunos queden repetidos, pero bueno. Bueno, a ver si podemos grabar esto. Bueno, está medio lenta la grabación. Bueno, una forma de definir el traumatismo raquimedular es un concepto bien amplio, es toda lesión traumática que afecte conjunta o aisladamente las diferentes estructuras de la columna vertebral en cualquiera de sus niveles, pudiendo afectar o no al sistema nervioso central y o periférico, es decir, a la médula o las raíces. Con respecto a la epidemiología, un concepto importante es que la mayor parte de las lesiones en la columna son lesiones vertebrales traumáticas sin lesión neurológica. Hay alguna literatura que destaca que más del 93% son fracturas vertebrales sin lesión neurológica y alrededor de un 7% o menos de las fracturas vertebrales asocian lesión neurológica. En raras ocasiones también hay pacientes que tienen lesión medular y no tienen ningún tipo de lesión vertebral, pero son un escaso porcentaje de casos. 2 a 3% de los politraumatizados asocian una lesión vertebral traumática. Estos son datos de Estados Unidos, donde hay buenos registros de pacientes siniestrados. Hay alrededor de 30.000 casos por año en Estados Unidos. El porcentaje de etiológico, es decir, son los siniestros de tránsito, seguido por las caídas y el trauma deportivo. Hay otro tipo de etiología que son como las agresiones y la lesión penetrante, que llega a ser hasta un tercio del total, pero en esta charla no, nos vamos a enfocar en las lesiones contusas o traumáticas no penetrantes. Como toda la enfermedad traumática, del 80% son hombres y la edad promedio es alrededor de los 30 años. Con respecto a la lesión vertebral, hay una distribución bimodal, se da un pico de incidencia en menores de 40 años, que son hombres, en el cual generalmente son siniestros de tránsito y hay una alta energía traumática vinculada. Y hay otro pico también después de los 70 años que predomina en mujeres de baja energía por caídas y donde la osteoporosis juega un papel importante como factor de riesgo. Cuando hay lesión medular, fundamentalmente, hay una alta morbilidad y secuelas y el costo asistencial es muy alto. La mortalidad del lesionado medular a los 3 meses es de alrededor del 21%. Va a depender obviamente del nivel lesional, la edad, la asociación con otros tipos de lesiones traumáticas como el TEC, pero la mortalidad es alta. Luego disminuye fundamentalmente después del año. Y bueno, la causa de muerte suele ser la enfermedad respiratoria y cardíaca, fundamentalmente la falla respiratoria en pacientes con lesiones cervicales. ¿No? Es muy importante para mejorar el pronóstico de estos pacientes un adecuado manejo prehospitalario y hospitalario, el tratamiento en unidades de trauma y el tratamiento de las complicaciones vinculadas a estos enfermos. Muy bien. Con respecto a la distribución anatómica, suelen predominar a nivel cervical. En el deporte, generalmente lo pongo acá porque doy charlas a veces de traumatismo raquimedular en el deporte y ahí predomina casi el 80% son lesiones cervicales. Luego viene la columna torácica, toracolumbar, lumbosacra. Hay un sector de la columna en particular riesgo, que es la transición toracolumbar, que se da entre la vértebra T12, L1 básicamente, que es la charnela entre la columna torácica rígida y la lumbar móvil. Ahí luego un siniestro, una caída.
generalmente esa zona se ve afectada con mayor frecuencia por esa zona de transición de una columna rígida y una columna móvil. Vemos muchos aplastamientos osteoporóticos a ese nivel y también trauma vinculado a energía, a alta energía cinética. Bien, como predominan las lesiones cervicales, también la manifestación clínica más frecuente son las lesiones, las cuadriparesias o las cuadriplegias, por sobre las paraparesias, debido a esta distribución predominante a nivel cervical. Que ahora voy a explicar por qué predomina a nivel cervical por sobre la torácica también, por ejemplo. Un repaso anatómico breve es recordar que la columna tiene en el plano coronal, como se ve, a ver si ven mi cursor acá, la columna es recta, pero en el plano sagital, vista de costado, tenemos una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar, luego una cifosis sacra. ¿Ah? Eh, eh, y bueno, uno debe ver esto en imagen, ver estas relaciones normales de la columna. Acá tenemos un dibujo donde vemos la misma columna torácica y líneas rojas y algunos otros círculos y rectángulos que voy a explicar. Un concepto importante a destacar y que uno debe tener en mente es el complejo ligamentario que mantiene la relación entre las vértebras. Cuando uno ve en el plano sagital, vemos que en la línea roja anterior hay un ligamento, que es el ligamento longitudinal común anterior. La línea roja del medio corresponde a la topografía del ligamento longitudinal común posterior. Y después, uniendo el arco posterior de las vértebras, tenemos el ligamento amarillo, ligamentos interespinosos y ligamentos supraespinosos. Además, las articulares posteriores de las vértebras forman un complejo ligamentario capsular que mantiene la relación entre las vértebras contiguas. Todo este complejo ligamentario es muy importante porque su lesión determina en gran parte la estabilidad o inestabilidad vertebral. Tenemos también a tener en cuenta que hay un sector anterior que está dado por los cuerpos vertebrales y sus discos intervertebrales que tienen un comportamiento más bien de soporte de peso y un arco posterior que no soporta un porcentaje mucho menor del peso, pero que permite gran parte de la movilidad. Acá tenemos una vértebra en un corte axial donde vemos el sector anterior del cuerpo vertebral, el canal vertebral donde bajando la médula espinal, descendiendo la médula espinal, y el arco posterior con las apófisis articulares, espinosas y transversas. ¿Ah? La anatomía cambia de acuerdo al nivel cervical, torácico y dentro y lumbar, ¿no? Pero en particular en la región cervical alta está la unión cráneo-cervical que tiene una anatomía bien particular y un complejo ligamentario bien específico que permite soportar peso, pero también una gran movilidad en la zona cráneo-cervical. Ahí recordar que tenemos, esta es la primera, es una vista desde atrás, desde la zona cervical alta. Tenemos el atlas, que vemos que tiene un arco posterior y un arco anterior y unas masas laterales. Y tenemos el axis con su apófisis odontoide que articula con el arco anterior del atlas. Acá es muy importante el complejo ligamentario. Para que el odontoide no se mueva, tenemos un complejo ligamentario que aplica la odontoides contra el atlas, que es el ligamento cruciforme, con un componente transversal, que es el ligamento transverso, que uno busca en resonancia fundamentalmente o de forma indirecta en tomografía, si está conservado o no, porque es un elemento que confiere gran estabilidad a la unión a la unión C1-C2. También tenemos los ligamentos alares que van de la punta de la odontoides al occipital y que también confieren gran parte de la estabilidad en los movimientos de rotación del cuello. Todos estos ligamentos los buscamos en la resonancia para determinar esto, estabilidad o inestabilidad en este sector. Hay algunas enfermedades predisponentes. Son aquellas enfermedades que estando presentes pueden determinar que ante un trauma algo menor pueda generarse una lesión medular. ¿Tá? Y eso hay dos grandes y frecuentes que son la osteoporosis, que genera que ante una caída una persona pueda eh,
tener una fractura grave o no, pero frecuentemente se dan aplastamientos vertebrales en pacientes con osteoporosis. Y también tenemos las estenosis del canal, fundamentalmente a nivel cervical. Y ahí le muestro un dibujo, bueno, un corte de resonancia, perdón, sagital en T2, donde el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, la médula se ve descendiendo por el canal espinal raquídeo, y acá un paciente en la figura de al lado, un paciente con una estenosis del canal, que generalmente es de causa espondiloartrósica. Se van generando protrusiones cervicales que estrechan desde adelante el canal vertebral y hipertrofia de ligamentos amarillos y que también y osteofitos que generan una estrechez desde atrás, y esto termina generando una estrechez concéntrica del canal que hace que la médula tenga poco buffer. Uno ve acá la pérdida de líquido cefalorraquídeo en la cara anterior y posterior de la médula. Y estos son pacientes que por ejemplo, ante una caída o un movimiento de latigazo de cuello, de flexo-extensión brusca, pueden tener una lesión medular, incluso sin lesión vertebral o ligamentaria. Un poco de la parte de la fisiopatología, que no me voy a extenderme, seguramente mis colegas intensivistas hablen de esto también. En definitiva, la lesión medular se da cuando hay una falla en disipar la energía traumática por parte del complejo osteoligamentario, muscular, ¿ah? Y vertebral. Y ahí la energía traumática se transmite a la médula y se genera la lesión medular, ¿ah? Hay distintos vectores de fuerza, que los clásicos son los vectores de flexión, en extensión, compresión axial o distracción, que viene a ser la separación, pero también hay complejos de cizallamiento combinados, que son los más frecuentes en pacientes con siniestros de tránsito de alta velocidad. Se genera, al igual que el traumatismo raquimedular, una lesión primaria, que es aquella lesión que se da en el momento del impacto y que mayormente es irreversible, como la lesión axonal difusa en el T grave, por ejemplo. Y tenemos una lesión secundaria que no está de inicio, pero que sí se va generando a medida que pasan los minutos o las horas. ¿Ah? Y es donde uno ahí podría actuar. Eh, por ejemplo, tratando una hipotensión arterial, decomprimiendo un canal, una médula que está comprimida y está generando una peoría de la función neurológica, por ejemplo. Bien, y importante como elemento de lesión secundaria, al igual que el TEC, es la hipotensión, la hipoxia del politraumatizado, ¿tá? Que eso puede generar isquemia y mayor lesión medular. ¿Ah? Eso no hay que olvidarse que no es solo para el TEC, que la hipoxia y la hipotensión sean de mal pronóstico. También la médula sufre cuando hay un shock medular, un shock de cualquier causa, por ejemplo, una hipoxia. Hola, hola. Bueno, acá se me cortó algo acá. A ver si puedo. Acá creo que estoy compartiendo. Ahora sí. Bien, bueno, tenemos los diferentes mecanismos lesionales, las lesiones por hiperflexión.
Asocian en general lesión ligamentaria posterior de los ligamentos supraespinosos, interespinosos, hay dislocación facetaria, es un mecanismo de hiperflexión. Se puede asociar a hernias discales, listesis. Tenemos los mecanismos de hiperextensión que se asocian lesiones habitualmente del complejo ligamentario anterior y lesión discal, por ejemplo. La compresión axial es cuando hay no predomina ni la flexión ni la extensión, sino justamente la carga axial. Y que genera en general estallidos vertebrales, por ejemplo, fracturas del cuerpo vertebral. Esas son lesiones por compresión axial. Acá tenemos un caso de un rugbyista con un tacleo, bueno, es una causa clásica de fractura cervical por compresión axial. Y después tenemos las lesiones combinadas, donde hay cizallamiento, rotación, y ahí se puede ver cualquier cosa. Lo más grave son las luxofracturas, con desplazamiento de una vértebra con respecto a otra. Esas las más graves, las más inestables, porque ahí hay lesión ligamentaria, tanto del componente ligamentario anterior, ligamento longitudinal común posterior, común anterior, perdón, y ligamento común posterior, cápsulas articulares, ligamento interespinoso, amarillo, etcétera. Y ahí la gravedad del daño neurológico es la más severa, ¿no? Con respecto a la imagenología, ¿qué solicitar? Tenemos clásicamente las radiografías, que bueno, en realidad hoy en día han caído en desuso. Prácticamente la tomografía ha sustituido prácticamente el uso de radiografía. Solo estaría indicado cuando uno no tiene acceso, está en un lugar del interior del Uruguay y no tiene acceso a una tomografía, es cuando uno puede solicitar una radiografía. Hay que tener en cuenta la baja sensibilidad que tiene, no supera el 60%, y la gran dificultad que hay con la radiografía es la interpretación de las imágenes de forma adecuada, porque los médicos en general no estamos entrenados, los que no estamos en el tema no están entrenados en la visualización de las radiografías. Entonces, hoy en día, lo que uno debería solicitar en caso son estudios de perfil, frente perfil, transoral y oblicuos en algunos casos, pero el pack de tres, es decir, frente perfil y transoral, es el mínimo necesario como para evaluar de forma correcta con radiografía y descartar una fractura con él. ¿Tá? De todas maneras, cuando un paciente tiene dolor cervical intenso o, o sospecha de lesión vertebral, habría que trasladar al paciente a un lugar donde se pueda hacer una tomografía. ¿Tá? Bien, la tomografía es el estudio principal e inicial para manejar estos pacientes. Uno puede ver perfectamente la sensibilidad para detectar fracturas casi del 100%. Si alguna fractura no se visualiza en tomografía es porque es muy pequeña y entre los cortes axiales de tomografía puede haber un pequeño trazo de fractura, pero en general no es preocupante porque suelen ser fracturas no inestables que no comprometen la estabilidad, por lo cual un resultado de tomografía normal nos deja tranquilos. Uno puede valorar perfectamente el cuerpo vertebral, las láminas, la relación entre las vértebras, el agujero vertebral importante en las lesiones cervicales y hacer una reconstrucción 3D. ¿Tá? Bien. Y bueno, se puede hacer reconstrucción coronal, ver la odontoides, la base de la odontoides. Una cosa muy importante que es que las clasificaciones de las fracturas vertebrales, como voy a mostrar más adelante, son tomográficas, ¿tá? No por resonancia. Bueno, y la resonancia es un estudio muy importante que es complementario a la tomografía, permite ver cosas que la tomografía no ve, sobre todo las partes blandas, ¿tá? La médula, las raíces, por ejemplo, los discos que en tomografía no se logran ver, en resonancia se ven perfectamente. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos una hernia cervical traumática, una hernia lumbar traumática, todas estas imágenes no se van a ver en tomografía. También se ve acá, por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha, una contusión medular y una fractura C3, C4 con una lesión del disco intervertebral. Abajo también hay una luxación con una lesión hiperintensa del disco vertebral a nivel cervical, parece cérvico torácico, con una lesión medular. La lesión medular solo se ve en resonancia. También muy importante, la resonancia permite a nivel cervical diagnosticar una trombosis, una disección o una asimetría vertebral
de la arteria vertebral. También cuando hay disecciones vertebrales se puede ver un infarto en el territorio cerebeloso, que eso vemos cuando hay lesiones cervicales graves. ¿Tá? La tomografía también, no lo nombré, pero se complementa con angiotomografía cuando hay lesión del agujero vertebral y sospecha de de la lesión de la arteria vertebral. Bien, desde el punto de vista del manejo quirúrgico, hay un concepto importante que es el de unidad vertebral funcional, es un concepto bien sencillo y en general en la lesión de esta unidad vertebral funcional es donde se diagnostica la estabilidad o inestabilidad. Es muy raro que haya dos lesiones en dos sectores del, del- del esqueleto vertebral y que las dos sean inestables, ¿tá? Generalmente afecta más del 95%, les diría, o prácticamente la totalidad, se afecta a un sector. Generalmente las otras fracturas no suelen ser inestables, ¿tá? Y el concepto de unidad vertebral funcional son las dos vértebras adyacentes y sus medios de unión. Lo que hablamos, hay un sector anterior del cuerpo vertebral de sustentación y un sector posterior, el arco posterior, que es de movimiento. Es una palanca de primer orden y como le dije, la inestabilidad postraumática en general afecta a un solo segmento. La inestabilidad del raquis es un concepto debatido, no hay un consenso uniforme sobre diagnosticar cómo se diagnostica la inestabilidad espinal. Hay una definición antigua de la década del 90 de White y Panjabi que hablaba que que es la incapacidad de la columna de mantener la relación entre las vértebras ante cargas fisiológicas, de modo que puede haber un daño inicial o posterior de la médula o las raíces, o aparecer una deformidad incapacitante o un dolor intenso. Y en realidad como definición general está muy bien. ¿Tá? No es una definición práctica como les voy a mostrar con las clasificaciones más recientes de trauma raquimedular. Pero una cosa que se traduce de esta definición es que la inestabilidad puede ser pausisintomática, por ejemplo, puede haber solo dolor contractura sin déficit neurológico. Y eso es importante, sobre todo en los médicos que hacen emergencias, porque eso puede generar, como voy a mostrar casos después, puede generar un mal manejo, puede generar una lesión medular grave, ¿tá? Porque el paciente puede tener una lesión altamente inestable y tener solo un dolor o una contractura. Con respecto a las definiciones más operativas, la estabilidad espinal, habían definiciones de la década del 60 y del 80 que hablaban de las columnas. Una clasificación muy usada fue la teoría de las tres columnas de Dennis, que dividía a la columna toracolumbar en tres pilares, tres columnas, una anterior, media y otra posterior. La anterior y la media dividían el cuerpo vertebral a la mitad, y eso es la columna anterior era mitad del cuerpo vertebral, disco y cuerpo, ¿no? Y la columna media era el sector posterior del cuerpo vertebral y disco, y el arco posterior vendría a ser la columna posterior. Eh, Se decía en ese momento que la afección de dos de los tres pilares era el diagnóstico de inestabilidad espinal. Si bien hay casos que sí que puede darse esto, en general esto es un concepto puramente anatómico y hoy en día está claramente desplazado por clasificaciones de estabilidad traumática mucho más coherentes y que toman en cuenta no solo datos anatómicos, sino datos imagenológicos anatómicos. Se toma en cuenta mucho la parte ligamentaria, también datos funcionales, desplazamientos, clínicos, fundamentalmente si hay daño no neurológico, entre otros elementos como para definir la inestabilidad. Y ahí surgió hace no muchos años las clasificaciones de Auspein para fracturas toracolumbares y cervicales, que definen las fracturas como concepto general. Las fracturas tipo A son esas fracturas por compresión axial que vimos hoy, ¿tá? Que generalmente no hay lesión ligamentaria. Y después están las fracturas tipo B y las tipo C. Las tipo C son las fracturas en las cuales hay un desplazamiento vertebral, es decir, hay una luxación. Son las lesiones más graves, en las lesiones en las cuales hay rotura ligamentaria muy, muy significativa, ¿no? Para que pueda desplazarse una vértebra con respecto a la otra. Y después tenemos las fracturas tipo B, que también son lesiones ligamentarias, pero en general más circunscritas.
las lesiones ligamentarias posteriores generan una separación del arco posterior de la vértebra de arriba con la de abajo, y hay una lesión ligamentaria y una lesión que es inestable, pero no tanto como en la tipo C. Y también la tipo B puede haber, porque hay más de un tipo B, puede separarse desde adelante las vértebras por la ruptura de los ligamentos anteriores y son lesiones tipo B, pero no hay una traslación de una vértebra con respecto a la otra. ¿Tá? Entonces ahí surgieron la clasificación de Auspein, que es muy útil para el manejo quirúrgico y que las clasifica así, como vemos en las imágenes de arriba a la derecha, en las lesiones tipo C, siempre hay una separación en cualquier plano de una vértebra con respecto a la otra. Después están las tipo B, que hay varios tipos, pero quiero que se queden con el concepto en vez de traslación, como son las tipo C, las tipo B son de separación. Separación anterior son las P3, las B2 son separación por rotura ligamentaria posterior. Pueden no ser puras, es decir, puede haber separación y puede asociar algún tipo de fractura del cuerpo vertebral. ¿Tá? Pero la lesión tipo B, la lesión ligamentaria siempre es más grave, se considera más grave que la lesión que la fractura en sí vertebral. ¿Tá? Son más inestables. Y después tenemos las tipo A, que son las fracturas más graves, la A4, que es el estallido completo del cuerpo vertebral, con retropulsión de fragmentos óseos hacia el canal. La tipo A3 es el estallido incompleto, que hay compromiso del platillo superior o del inferior con fragmentos dentro del canal, pero no los dos platillos, como en la tipo A4. Y después tenemos otra que de la A2, la A1, la A0, otras fracturas menores que no voy a entrar en detalle ahora, ¿tá? Bueno, un poco cuando esta clasificación es tomográfica, la parte imagenológica no es a través de la resonancia, si bien se puede usar, en general esto es con la tomografía que las clasificamos. Siempre lo que primero que vemos es, ¿hay una lesión tipo C o no? Y si no hay una lesión tipo C, vemos, bueno, ¿hay una lesión tipo B? ¿Hay una separación anterior o posterior? ¿Sí o no? Y si no hay esto, pasamos, bueno, hay una fractura del cuerpo vertebral, la fractura es completa, que es la A4, bueno, no, es incompleta, es A3, o es una de las fracturas menos graves, ¿no? Un poco el razonamiento es así, empezar desde la lesión, al ver la imagen, empezar de la lesión más grave a la menos grave. Y también la clasificación asocia el componente clínico, el neurológico, y clasifica las lesiones como N0 cuando no hay lesión neurológica, o por ejemplo N4 cuando hay una lesión medular completa. La N3 es una lesión incompleta. ¿Tá? Y algunos modificadores que no voy a entrar tampoco en detalle para no extenderme mucho en la clasificación. Si tenemos, por ejemplo, una luxofractura, un desplazamiento T8-T9, se pone T8-T9 tipo C. ¿Tá? Y si hay una lesión neurológica completa, uno pone N4. Entonces, T8-T9 tipo C, N4. Esa es la forma de clasificarlo. N0, por ejemplo, si no hay lesión neurológica. Es un poco así. Por ejemplo, si hay un estallido del cuerpo de L1, de la primera lumbar, se pone L1A4. Y ahí uno puede poner, es una N0, etcétera, o N3, N4. Y lo importante de clasificarla acá de forma correcta es que hay una publicación y un score de lesión vertebral que se llama TL, trauma lumbar, lumbar AOSIS. Ese es el nombre de la publicación que le dio a este tipo de score, que uno va poniendo el tipo de fractura imagenológica, es una lesión tipo A, B, C, y le pone un puntaje. Después ve el estado neurológico y le pone otro puntaje. ¿Tá? Y después hay algunos modificadores que tienen no puntaje. Por ejemplo, si hay dudas sobre la integridad de los ligamentos vertebrales, se le pone uno. Si no lo puede definir correctamente, le pone un punto a favor. Cuanto mayor puntaje obtengan los pacientes, mayor inestabilidad se considera y probablemente y mayor indicación quirúrgica. ¿Ah? Por ejemplo, las fracturas tipo A, el puntaje de más de 5 puntos se define como de tratamiento quirúrgico, menos de 4 puntos no quirúrgico y 4 y 5 puntos se sugiere un tratamiento individualizado. Por ejemplo, las pacientes con fractura tipo A4 ya entran dentro del casi 5 puntos. Es decir, las A4, todas las B y todas las tipo C ya suman más de 5 puntos, por lo cual son todas de tratamiento quirúrgico.
Si además suman lesión neurológica, algún tipo de lesión neurológica, ya el puntaje aumenta mucho. Entonces se le da trascendencia a la lesión neurológica porque se le da más puntaje y se define el tratamiento quirúrgico también en base a esa condición. ¿Ah? También en la columna cervical tenemos una clasificación que es muy similar en tipo C, B y A, es prácticamente igual. Lo único que se le ha sumado una clasificación para las fracturas de las facetas articulares. Eso se da porque a veces vemos fracturas aisladas de facetas sin una gran lesión del cuerpo de la vértebra. Pero también no voy a entrar en detalle porque, bueno, eso es como muy específico y creo que simplemente que sepan. Por ejemplo, si hay una luxación de una faceta articular, eso puede condicionar un tipo de tratamiento quirúrgico en un paciente que por ahí no tiene una lesión tipo C. ¿Se entiende? Si no hay una luxofractura, pero hay una faceta así luxada, solo una faceta. Eso es un detalle que puede entrar un poquito no quiero alborotarlos un poco, confundirlos, digo, pero bueno, que por lo menos que sepan eso. Y después el modelo es similar, se determina el grado de lesión neurológica y también hay algunos modificadores que incluyen la lesión de la arteria vertebral, pero bueno, esos son detalles. Todavía no hay publicado un score, como había en la toracolumbar, en las fracturas toracolumbares, que esté validado, ¿verdad? Sobre qué tipo de lesión es quirúrgica o no, pero el concepto es más o menos el mismo. Las lesiones tipo C son siempre inestables, las lesiones tipo B también, y bueno, y las tipo A, ahí hay un poquito más de controversia en las fracturas cervicales, si no hay lesión neurológica. Bien. Con respecto al tratamiento, ya vimos un poco las clasificaciones, los mecanismos fisiopatológicos de las fracturas, de los mecanismos lesionales. El tratamiento, que no voy a nombrar el tratamiento médico, que eso va a quedar a cargo de las colegas intensivistas, pero me voy a enfocar bien en lo quirúrgico, ¿no? Hay un concepto que es el de cirugía precoz versus cirugía tardía. El concepto de cirugía precoz es en las primeras 24 horas. Ya después de las 24 horas se considera cirugía tardía. Y hay publicaciones, uno de los más icónicos es el Stasis, que comparaba a los pacientes con cirugía temprana versus tardía para la lesión medular cervical, ¿tá? Con lesión medular. Y lo que se vio fue un cohorte prospectivo multicéntrico internacional, 313 pacientes con lesión medular cervical, solo cervical, cirugía precoz versus tardía. El resultado principal fue que hubo una mayor probabilidad de mejoría en la escala de Asia en cirugía temprana, eh, mayor o igual a 2 grados en los pacientes operados de forma precoz, 19,8 versus 8,8%. Es decir, los pacientes pasaban una escala Asia de 2 grados o más con mayor probabilidad. ¿Ah? La escala Asia yo no la nombré, probablemente la nombren en la otra charla. Define los pacientes con lesión completa, varios tipos de lesión incompleta o sin lesión medular. ¿Ah? Y es una escala bastante, es útil, sobre todo en las publicaciones se usa fundamentalmente en publicaciones, ¿no? Para efectos comparativos. La cirugía precoz no aumentó la mortalidad, pero el trabajo no fue randomizado. Alguna de las críticas que se le realiza. Después hay mucho trabajo sobre esto, hay algún trabajo también en comparación, hay un estudio randomizado, controlado de 73 pacientes con lesiones solo en la transición toracolumbar T1-L1 en menos o más de 24 horas, la cirugía. También hubo una mejoría en la escala neurológica de más de 2 grados, en la escala ASIA en la cirugía temprana, pero cuando se comparó el aumento, la mejoría en un punto en la categoría, no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos, las conclusiones son muy escasas lo que se puede sacar de esto porque el N fue bastante pequeño, fue solo toracolumbar y fue un centro solo, ¿no? En definitiva, el tratamiento quirúrgico se precona una cirugía precoz, ¿tá? Por el potencial mejoría de la función neurológica, pero fundamentalmente en las lesiones cervicales. Cuando existe una lesión incompleta, la lesión completa no.
no queda tan claro el beneficio, no está tan claramente demostrado. Y cuando hay una compresión persistente, que uno ve imagenológica e imagenológica, ¿tá? El paciente empeora neurológicamente, no tenía una lesión, va empeorando, bueno, ¿tá? El objetivo de la cirugía es realinear, estabilizar y decomprimir. Fundamentalmente la lesión medular incompleta. La lesión completa no tiene mucho sentido, pero bueno, es como hay que individualizarlo, paciente a paciente, cada caso, evaluar bien las imágenes, la clínica. ¿Tá? La cirugía lo que tiene es que controla el dolor de forma eficaz y rápida y permite la movilización temprana del paciente. Y evita la deformidad, la progresión del daño neurológico en caso de que la lesión sea parcial. Le voy a mostrar algunos casos. Este es un caso de un paciente que salió en el Telégrafo, el caso en Paysandú, 23 años, siniestro como conductor de automóvil. Embiste un caballo en ruta y tiene un impacto, el caballo le cae arriba del auto. Y hay un aplastamiento del techo, que es como se ve ahí, es extricado del vehículo y tenía una cuadriplegia de inicio. O sea, si se asiste por unidad de emergencia móvil, se le coloca collar cervical, se constata una cuadriplegia con nivel sensitivo por encima de las clavículas. Se le hace una tomografía que ve esta lesión, esto es un corte sagital, que se ve un aplastamiento del cuerpo vertebral de la cuarta vértebra cervical. Es una lesión tipo A4, un estallido vertebral con compromiso del platillo superior e inferior. Se ve cómo se fractura y se aplasta, se fractura el cuerpo vertebral, también las láminas a nivel posterior. Bien, y se le hace una resonancia que muestra toda una extensa contusión medular por detrás de la zona del aplastamiento. También hay edema en los cuerpos vertebrales adyacentes. ¿Tá? Se le hizo, bueno, la evolución, estando allá en Paysandú, está la hipotensión y bradicardia, un shock medular, desaturación, se intuba y se traslada a Montevideo por el shock medular recién a las 24 horas. Y acá lo que se le hace es una corpectomía, una resección de esa fractura, una decompresión del canal vertebral y colocación de un sustituto, es una caja de titanio expandible y una placa anterior. Y ahí se ve en la tomografía cómo queda el canal sumamente decomprimido y la estabilización por vía anterior. Después tenemos este caso, es un paciente de 28 años, un siniestro de automóvil sin cinturón, con vuelco, se traslada por sus medios y lo que tenía era un dolor cervical moderado e intenso, pero nada neurológico. ¿Tá? Y ahí lo que se ve es en tomografía, es una fractura del cuello de la odontoides, ¿tá? Que es una fractura, yo no entré en las clasificaciones de las lesiones cervicales altas, que es un poco diferente, pero las lesiones, son lesiones fracturas tipo 2 de Anderson Alonso, una clasificación antigua. Hay una clasificación de Augustine que la clasifica de tipo A, que es una fractura por compresión, con alto riesgo de no unión. Lo que tiene esta fractura del cuello odontoide es que no suele consolidar, se genera una pseudoartrosis y un dolor persistente y deformidad. Entonces se considera una lesión inestable con alto riesgo de no unión. El riesgo neurológico no es tan alto en agudo, pero puede serlo, pero sobre todo lo que sabemos es que es eso, va a ir a la deformidad y al dolor persistente. Entonces lo que se le hizo a este paciente fue una angiotomografía, siempre en las lesiones cervicales le estudiamos el eje vascular, las arterias vertebrales. Se ve ahí bien la fractura en el cuello de la odontoides, en el corte sagital también se ve la fractura. Y bueno, y este paciente lo que hacemos es una cirugía, que es una cirugía muy poco invasiva, que es colocar un tornillo desde la base del axis y que va hacia el fragmento que está separado, que es hacia la apófisis odontoides. Une el cuerpo de C2 con la odontoides, ¿tá? Y eso permite la artrodesis, ¿tá? Es decir, que se pegue ese fragmento. Eso es un control, después hay un control tomográfico que se ve cómo queda la odontoides consolidada ahí, unida. Y esto permite mantener la movilidad del cuello. Pues hay cirugías que generan la inmovilidad y bastante morbilidad, como le voy a mostrar.
Esta es una cirugía mínimamente invasiva, de bajo riesgo. Bueno, después tenemos otro caso, un paciente de 19 años que el día previo al ingreso tenía un siniestro de tránsito, tuvo un siniestro de tránsito como conductor de moto, metido por vehículo, traumatismo dorsal. Desde el siniestro, un síndrome medular completo con nivel sensitivo de 10, se hace resonancia y se ingresa al hospital de clínicas y se opera de urgencia. Ahí lo que vemos es una fractura T8-T9 con desplazamiento, hay una luxofractura, una lesión tipo C de la clasificación de Auspein con un score neurológico N4, claramente inestable, ¿no? Y vemos toda esa lesión medular. Y este paciente, para mostrarle que a veces tenemos que ir por adelante, transtorácico, para abordar la cara anterior la fractura desde la parte anterior, ¿tá? A través de una cirugía transtorácica con los cirujanos de tórax. Ahí lo que se hace es se hace la corpectomía, se coloca igual que le mostré en la cirugía de cervical, un cage expandible y con un plug con tornillos y barras para estabilizar el segmento. Eso es una reconstrucción de la tomografía, pero vamos a pasar para adelante. Este es un caso interesante por lo que le voy a mostrar. Es un paciente de 72 años, también un siniestro de automóvil con vuelco, dolor cervical, no tenía nada neurológico. El paciente se le retira el collar en emergencia. Este es un paciente que se operó hace poco en emergencia para suturarle una lesión del cuero cabelludo e instala ahí un síndrome medular completo. Lo que vemos acá es un desplazamiento, una listesis, una lesión tipo C, 4, 5, 6, 7, entre la sexta y séptima cervical, con una lesión medular. En la resonancia se ve como hay una contusión medular ahí a ese nivel. Este paciente se opera de urgencia y se coloca una placa anterior con caja por vía anterior. Se saca el disco que estaba lesionado y se coloca una placa anterior. Este paciente en realidad fallece por las complicaciones vinculadas a la lesión medular, el distrés respiratorio, infecciones, mala evolución y fallece. Pero es un paciente que ingresó con un estado neurológico normal. ¿Ah? Bien. Este vamos a pasarlo, le voy a mostrar, son más casos que no voy a entrar en detalle, pero quiero mostrarle lo que estamos haciendo últimamente en el hospital de clínicas y a nivel privado también. Es, sobre todo las fracturas toracolumbares, es una transición entre las cirugías abiertas que le mostré, transtorácicas o por vía posterior abierta, a cirugías mínimamente invasivas. Hay mucha publicación al respecto. Lo que se ha visto es que las cirugías mínimamente invasivas, que son con pequeñas incisiones, sin desinserción muscular importante, tienen un menor sangrado, ¿tá? Menor riesgo de infección, una recuperación más rápida del paciente, un alivio más rápido del dolor y la efectividad, que es lo importante, en las fracturas tipo A y tipo B es similar, ¿tá? Es comparable. Las fracturas tipo C, con desplazamiento, con luxofractura, si bien hay publicaciones de manejo de manera mínimamente invasiva, en general requieren ciertas maniobras que hacen que sea necesaria la cirugía abierta para desluxar una columna, por ejemplo. Y acá tenemos un paciente, pero ahora me di cuenta que no saqué los datos clínicos, pero que es un paciente que tuvo un siniestro en moto, un dolor lumbar intenso y tenía un estallido del cuerpo de A4, ¿tá? Con retropulsión de fragmentos, perdón, de L4, que es una tipo 4, ¿no? Es una fractura A4 de Auspein con N0, sin lesión neurológica. Y lo que se hace son pequeñas incisiones en piel y la colocación de tornillos percutáneos se llaman. Van a través del músculo, la línea media está en este sector, van a través del músculo sin cortar el músculo y van directo a los pedículos y se obtiene una artrodesis, se estabiliza por vía posterior. Esto está indicado en algunas fracturas, ¿no? Las fracturas tipo A3, A4, una lesión tipo B. Es como que para ese tipo de fracturas es que estamos usando esto, ¿no? Es otro caso, una fractura tipo en T6 con aplastamiento que se hacen. Acá en este caso se hicieron tres incisiones que quedaron muy juntitas y se terminó haciendo dos incisiones paravertebrales y la colocación de tornillos de cada lado. Acá tenemos otro paciente de 20 años que también tuvo un siniestro con vuelco y lo que instaló enseguida fue una paresia del lado izquierdo, una monoparesia con déficit sensitivo y lo que tenía era un aplastamiento, una lesión tipo A3 o A4
a nivel L1, a nivel L1, con compresión de la cola, de la cola de caballo y el cono medular, justo en la transición del cono medular. Lo que se veía en la tomografía eran fragmentos óseos desplazados hacia el canal del lado izquierdo, ¿tá? En resonancia y en tomografía. Y en este paciente, que no había una gran deformidad, no había una luxofractura, se decidió hacer una cirugía mínimamente invasiva con tornillos percutáneos. Acá se ven los tubos, acá ya están cerradas las incisiones, y a nivel de la zona del compromiso del canal se hizo una apertura mediana y una extracción de ese fragmento óseo migrado hacia el canal. Y esta paciente tuvo una excelente evolución porque mejoró, a los pocos días mejoró el déficit neurológico, la monoparesia y el déficit sensitivo. Y bueno, y estos pacientes con este tipo de fijación percutánea pueden empezar a caminar al otro día. Digamos, si tienen función neurológica que lo permita, se pueden empezar a deambular de forma temprana. ¿Tá? Y bueno, eso es un poco lo que le quería mostrar, algunos casos, las clasificaciones, el manejo quirúrgico, y bueno, espero que les pueda servir.